En nuestro país tenemos casi 15.000 personas privadas de libertad y según datos oficiales casi 5.000 realiza algún tipo de estudio. ¿Cuál es el vínculo que tenemos con la educación? ¿Qué pasa con los delitos? ¿Qué pasa con las penas? ¿Qué pasa con la seguridad de nuestras cárceles? De varios temas estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. Hay algunas personas que empiezan para redimir pena, pero luego se motivan con sus propios compañeros, van avanzando y nos pasa lo que nos pasa a otros universitarios y universitarias afuera. Empezamos con algunas motivaciones y de pronto terminamos con otras. Empezamos con unas expectativas de qué carrera queremos hacer y terminamos haciendo otra cosa. Lo que pasa en las cárceles del Uruguay es realmente complejo y la universidad tiene que estar donde están los problemas complejos de la sociedad y darle respuesta. Esto que estamos viendo hoy está sostenido con recursos contingentes de la Universidad República. No tenemos asignaciones presupuestales específicas para hacer asociación de privación de libertad. Hemos derivado recursos de otras políticas para poder ampliar estos aspectos. Y es una alegría poder estar diciéndoles bienvenidos a la Universidad de la República a todos aquellos que son los estudiantes. Bueno, de varios temas estaremos hablando esta noche en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad. Y en primera instancia saludo al doctor Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario para las cárceles. ¿Cómo anda, Juan Miguel? Bienvenido a Lado B, un gusto tenerte por acá. Mucho gusto estar acá, gracias por la invitación, gracias por el café. Ahí está, y el agua también, ¿viste? Podamos aportar alguna cosa en esta sí. avanzada hora de la noche. Exactamente, te agradezco porque venís de una actividad aparte muy importante, 40 años, hoy justo hoy, ¿no? 16 de abril, 40 años del asesinato de Roslik. Y esto me lleva a conectar con aquel informe, ¿no? Publicado en el 84 en el semanario Jaque, que tuviste mucho que ver además también en esa historia. Bueno, ¿cómo fue esto para vos hoy? Fue muy emocionante recordarlo en el Parlamento, porque el Parlamento justamente es lo que no había en ese momento. No había democracia, no había elecciones, es lo que permitía que hubiera un régimen que torturaba abiertamente. Fue una cobertura que hicimos con varios periodistas de la revista Jaque. Participaron otros medios también en las denuncias que hubo también antes de que nosotros iniciáramos la cobertura. Y bueno, la cobertura nuestra, que fueron 4 semanas, logramos demostrar que Vladimir Roslik, un médico de San Javier, de Río Negro, había muerto torturado, que habían mentido, que habían falsificado la autopsia, que habían mentido a la familia y que casos como ese habían pasado durante toda la dictadura, pero eso lo permitía demostrar que eso había sido masivo, que el régimen había torturado, esa palabra no se podía nombrar. Los más jóvenes piensan que capaz los periodistas opositores hablamos de tortura, desaparecidos permanentemente. No, estaba prohibido, no se podía. Si decía la palabra te cerraban el medio, ni te imprimía, no salías al aire. Entonces fue un hito muy fuerte y fue un desastre que nada lo va a arreglar, más allá de que ha avanzado el expediente y hay personas formalizadas y el expediente sigue avanzando. El daño que se le provocó a esa familia es infinito. Hoy estaban muchos de sus familiares y para nosotros fue muy emotivo estar allí. Estaba Manuel Flores Silva, el editor de la revista, Alejandro Blut, que era otro de los periodistas que participó, Leonardo Abra, con el que ha participado mucho de las investigaciones actuales en el expediente. Ver a la familia y conocer a muchos de las familias que no conocíamos, algunos que ni siquiera eran nacidos en ese momento, recordar esos 40 años en el Parlamento es una manera de decir también, no, nunca más dictaduras de ningún tipo. Una investigación muy particular, ¿no? Que de hecho, en algún momento cuando estaban volviendo, terminaron de escribirlo ahí en el viaje, medio que tuvo algunos detalles muy particulares. Me va a obligar a hablar y le voy a invadir el programa con el tema ese. Podemos hablar de todo un poco igual. Bueno, sí, fue una investigación muy particular. Cuando se sabe la noticia de que Roslik había muerto, era muy confuso. Era una noticia que salió, yo me acuerdo clarito, iba un lunes, semana de turismo, subiendo por la calle Guarén, veo en un kiosquito el diario Mundo Color, que decían en un diapo, es un recuadro negro con letra blanca, extraña muerte de un médico en San Javier.
se empezó a correr el rumor y la semana siguiente empezaron a salir los semanarios y bueno, había un clamor de que se esclareciera, pero nadie decía que se esclarezca porque lo deben haber torturado, que se esclarezca, que se investigue, qué rara esta muerte. Y nosotros también estábamos en esa, hasta que apareció en Montevideo Cristina Zabalki, la mujer de Roslik, que era una mujer de San Javier en esos años, que era como alguien, no tenía contactos en Montevideo, no venía de parte del estudio de tal, o del diputado tal, o del senador, o del empresario tal, o del periodista tal. Para ella llegar a Montevideo en ese momento era como alguien que llegara a Nueva York y no sabía de dónde quedaba el MoMA, lo que fuera. Claro. Y bueno, fue golpeando puertas, buscando por la guía, fue a nuestra revista, la entrevistamos, fue conmovedor el reportaje, largo reportaje, y ahí fue que decidimos ir a San Javier, conseguimos un auto prestado, hablamos con los médicos que participaron, hubo 2 autopsias, una absolutamente trucha, y ella se va a Paysandú y pide una segunda autopsia, se va con la empresa mortuoria, lleva el ataúd, hacen una segunda autopsia, en la cual ella logra que haya médicos de la familia. No le dicen el resultado, pero a la salida hay 2 médicos que la abrazan y le dicen qué bien que viniste acá. Y ella toma eso como una señal demostrativa de que había habido algo que le habían mentido. Y bueno, estuvimos un día recorriendo Paysandú, rebotando, y finalmente hablamos con un médico en su casa que nos dijo que no había duda que había muerto torturado. Nosotros no sabíamos cómo decirlo, porque ahora parece que, bueno, lo publicamos y se cierra la edición. Y cuando veníamos en la ruta con Alejandro, veníamos con una pequeña máquina de escribir, él venía manejando y íbamos hablando de la nota, y había que poner el título. Ahí llegamos de noche, tarde, tocando bocina, como si viniéramos con un herido y prendiendo las luces, porque se iba a la rotativa, se imprimía y se iba a la rotativa. Y ahí nos acordamos que hoy cuando a él lo entierran, un sacerdote dice la frase esa tremenda, que es la tapa de la revista. Oremos por el alma de Vladimir Roslik, que murió asesinado. Y ustedes eligen esa frase para ponerla en la tapa. Y elegimos esa frase porque esa frase lo decía todo. Claro. Y eran las palabras que había dicho un religioso, pero decía todo. Y después en la nota nosotros firmado decíamos que teníamos testimonios inequívocos de que había muerto por torturas. Y era como para nosotros, como personas, se cerraba todos esos años donde sabíamos que convivíamos en una sociedad donde se torturaba y donde había familiares que había personas que habían tenido su familiar muerto y que le entregaban el ataúd cerrado y le decían, tuvo un ataque cardíaco, o murió por un accidente y no lo podían abrir. Entonces, esto fue como la demostración de todas las mentiras de todos los años anteriores, de que la tortura era masiva y de que esa teoría de que ese joven médico había muerto por un ataque cardíaco era otra mentira más. Y se pudo demostrar. Fueron 4 semanas de cobertura. En la última cobertura conseguimos más información y Manuel Flores Mora consiguió elementos textuales de toda la autopsia, porque hasta ahora lo que teníamos era elementos testimoniales y alguna cosita más de un médico participante. Y con eso nos jugamos y era la verdad. Después conseguimos la autopsia. Y la autopsia mostraba que había sido, bueno, ahora, años después se supo claro, que había una especie de instructor de la tortura y 11 funcionarios militares que estaban aprendiendo de esa espantosa acción. Y que los golpes y los daños en su cuerpo eran masivos. Entonces es un símbolo. Hoy lo decían los legisladores que hablaron de casi todos los partidos, y planteando justamente que era un símbolo vivo, que tiene eso. A veces la gente cuando se muere queda viva de otras maneras que no podemos comprender, que son muy misteriosas y muy inescrutables. Y que Vladimir Roslik quedó vivo, fruto de lo que hizo la mujer, de llevarlo, esa valiente mujer que lo llevó a la segunda autopsia, que se vino a Montevideo, que era como irse, como te decía, caer a Nueva York siendo un desconocido, que movió cielo y tierra y que hoy nos recuerda permanentemente eso, que la democracia es
la mejor garantía que tenemos para evitar los abusos de todo tipo. Bueno, a 40 años de ese asesinato de Rolik, valía la pena, me parece, Juan Miguel, Bueno, mencionar. fuera de programa, pero... Exactamente, comentar esto, porque me parece que venimos de ahí, era interesante porque además venías de ahí. Sí. Vamos a meternos en el tema. Nos acompaña también el fiscal Carlos Negro, el doctor y docente, abogado y docente Juan Chereta. Con ellos también vamos a conversar un ratito. Veíamos en el T-Disparador, creo que era una linda excusa este acuerdo entre el Ministerio del Interior y la Universidad de la República, este centro universitario. Y bueno, un tema que vos venís trabajando hace mucho, ¿no? La educación es fundamental. Las políticas sociales, lo he hablado contigo más de una ocasión, lo importante de ingresar las políticas sociales a las cárceles. Tenemos una población analfabeta, está bien que estamos apuntando a un nivel universitario, pero tenemos también un tema de fondo. ¿Qué impacto tiene? ¿Qué lectura haces de todo esto, por ejemplo, en la situación en la que estamos viviendo? Bueno, sin duda que es una buena noticia, ¿no? Una buena noticia por la cual hay que alegrarse. Yo le decía a varios periodistas que me preguntaban del tema, algunos que preguntaban del tema, le decía, bueno, yo no quiero hablar mucho de esto en el sentido de que esto fue obra del Ministerio del Interior, la Universidad de la República y también de la Dirección del Penal de Libertad, que es la cárcel de mayor seguridad del país. Algún día, en este y en todos los programas, en una gran fiesta cívica, se va a cerrar el Penal de Libertad, el celdario número 1, ese grandote que se ve de la ruta, que fue creado pensando en una cárcel modelo, que fue el oprobio ante la dictadura, que después el primer gobierno democrático no tuvo más remedio que abrirlo cuando hubo un motín en la cárcel de Punta Garreta, que quedó totalmente inhabilitada y destruida, y el hospital penitenciario que había al fondo también quedó inhabilitado, y se reabrió para personas privadas de libertad por la justicia ordinaria. Pero es un lugar totalmente inhábil para la rehabilitación, la educación, la convivencia. No tiene salones, no tiene aulas. Tiene enfrente un celdario que puedes seguir. Tiene unas barracas que son como un lugar de progresividad, pero ese edificio, no digo que sea la intención de las autoridades, porque creo que todavía eso es un poco preliminar, pero se van a construir 3 módulos de 3 cárceles de 500 personas en las cercanías. Ojalá que la historia indique que esta obra que se va a hacer y que va a estar pronta entre 2 años, 2 años y medio, sea el inicio, y como te decía, con una tipo las fiestas en Macondo, la familia Buendía, que con cohetes artificiales, una gran chocolatada y música y folclore y tortas fritas, se cierre esa página oscura que es el Penal de Libertad, y en Uruguay vaya consolidando un sistema penitenciario que ha habido avances. Yo creo que hay una primera fase que fue sobre todo a partir de 2010, el programa de reforma penitenciaria. En esta administración, lo que el llamado programa de dignidad carcelaria, creo que continúa la perspectiva de derechos humanos, cada cual valorará logros y carencias de cada uno, pero hay una perspectiva de derechos humanos. Está bastante consolidada la idea de que la cárcel es para rehabilitar, para dar tratamiento, no para maltratar, que las personas vienen allí porque tienen un conjunto de problemas sociales que tienen que superar y que tienen que ser reinsertadas y que la reinserción es compleja, requiere asistencia, requiere seguimiento, requiere apoyo, que no es ningún lujo. Y bueno, creo que ahora este año electoral es una gran oportunidad. A mí me gustan mucho los años electorales. ¿Pero lo ves en este año puntual eso, que sea una oportunidad? Porque es una gran oportunidad de debatir, y no de firmar acuerdos, pero sí de establecer sintonías. Y yo creo que se necesita pasar una tercera fase de reforma penitenciaria. Una fase que tiene que incluir más otra institucionalidad, no sé si Ministerio de Justicia o Ministerio de Justicia no, yo creo que sí, pero eso lo debatirán los legisladores y el gobierno que asuma. Salud mental, tratamiento de adicciones, autonomía del Instituto Nacional de Rehabilitación, un proyecto estratégico que aúne consenso y que permita justamente atender dos serios problemas que tenemos allí por debajo de estas buenas noticias. Normas penales excesivamente punitivas, no tanto los tipos delictivos, sino sobre todo los mecanismos de liberación, las posibilidades de obtener penas más cortas, y después el presupuesto, las carencias que tenemos del presupuesto. O sea, muy buena esta noticia, hay muchas noticias que están en curso, se inaugura un auto en el Concara dentro de poco, pero tenemos una materia pendiente muy grande, tenemos prácticamente 900 presos más por año. Es imposible construir 2 cárceles de 500 personas por año, es absolutamente imposible. Y aunque tuviéramos una chequera en blanco, aunque el Ministerio de Economía tuviera una chequera en blanco, yo creo que no hay capacidad formativa para entrenar y capacitar a cientos y miles de funcionarios, asistentes sociales, educadores,
guardias, etc. Entonces, la tercera fase implica un sistema diferente. Y la experiencia es clara que se requieren acuerdos, sintonías, que un gobierno solo no puede, que esto es una continuidad, como las grandes obras nacionales, y no hay que olvidarse de todo lo pendiente, que es muy serio. Es muy serio todo lo que tenemos pendiente en buena parte del sistema todavía. Hay una actividad importante, el próximo viernes hablabas de distintos actores, de intercambiar en este año electoral que es muy particular, de seguramente llegar a acuerdos. Contame un poquito qué es lo que se viene en ese sentido. En diciembre pasado ocurrió una tragedia en el módulo 4 de CONCAR. Un grupo de internos agredieron a otros con fuego y hubo seis muertos. A partir de eso, nosotros con la Institución Nacional de Derechos Humanos, que si bien el Parlamento tiene dos organismos especializados en derechos humanos, la Institución Nacional, que abarca todo el menú de derechos humanos, el comisionado parlamentario, que tiene como su especialización en la privación de libertad. En este caso dijimos, bueno, pero siendo un tema tan macro, está bueno que también la Institución Nacional de Derechos Humanos, que trabaja en todas las áreas, educación, vivienda, salud, infancia, tercera edad, así lo planteó la presidenta de la institución, Jimena Fernández, así nos lo planteó, tenemos cosas para hacer, queremos estar al tanto, queremos participar. A nosotros nos parece buenísimo trabajar en conjunto. Entonces, por un lado, nuestra oficina hizo un informe sobre el incendio con 22 recomendaciones, las venimos siguiendo. Una de ellas, todos los lunes, nos instalamos con los delegados en el módulo, dialogamos sobre esas recomendaciones, vemos el tema del acceso a los patios, a las visitas. Bueno, son 22 puntos. Estamos tratando, algunos los hemos planteado en la justicia, algunos los hemos planteado vía habeas corpus, lo veo acá Juan Cereta y me viene enseguida el recuerdo de ese mecanismo sobre que él fue tan importante en enriquecer la oficina, nos enseñó muchísimo en cómo usar ese recurso con criterio. Pero por otro lado dijimos, aparte de estos aspectos más directos de advocacy, de promoción y de planteamiento a las autoridades, que los vamos siguiendo semanalmente, busquemos en recuerdo de esa tragedia y para poder superarla, para no quedar solamente en el relato del horror, sino generar algo constructivo en memoria de esos muchachos y de otros que han muerto y de todos los que no encuentran una vía de rehabilitación y de inserción social. Hagamos una mesa con la mayor cantidad de actores sociales posibles para elaborar algunas recomendaciones para los futuros candidatos presidenciales en el mes de julio. Eso es lo que estamos tratando de implementar. Yo creo que hay cercanías en los distintos sectores, hay cosas básicas en las cuales se puede llegar a acuerdos y pasar a esa tercera fase de reformas que tienen que ver con la cárcel, pero tienen que ver con la sociedad. Que hay mucha gente que dice, no, pero los presos cometieron delitos y además los van a premiar. Bueno, es un largo tema, pero las personas que entran a la cárcel llegan allí en general fruto de muchas adversidades y el rol no es hacer lo que a uno le sale cuando uno lo golpea el delito, que es muy feo cuando te golpea el delito. Y a veces no tiene cura el daño que te hacen. Pero el Estado como tal tiene que mirar en la perspectiva de construir, de integrar, de evitar la violencia, de frenar la violencia, y eso pasa por normas y por sistemas de rehabilitación modernos. Juan Miguel, te agradezco mucho tu visita esta noche aquí a Grado B. Muchísimas gracias y bueno, arrancaste por un lado no pensado, pero... Ajá, te sorprendí por ahí, pero bueno, valió la pena aclarar eso. Periodismo en vivo es así, ¿no? Televisión en vivo. Televisión en vivo. Bueno, gracias. Muchas gracias. Bueno, y sigo, porque Juan Miguel me tiró un par de elementos interesantes que voy a conversar ahora con dos invitados de lujo. Me vengo para esta zona de la B, acá, del lado B. Tenemos al fiscal de homicidios, Carlos Negro. ¿Cómo andás, Carlos? Un gusto tenerte por acá. Bueno, igual para mí. Bueno, el doctor Juan Cereta, abogado, docente, coordinador además del consultorio jurídico y litigio estratégico de la Universidad de la República. ¿Cómo anda, Juan? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bueno, bien. Lo escucharon recién a Juan Miguel. Me voy a quedar con dos cosas que manejaba Juan Miguel para conversar con ustedes. Él hablaba del presupuesto en un momento, ¿no? Y hablaba del tema de las penas, ¿no? Y yo quizás acá los puedo llegar a conectar y preguntárselo a ustedes. ¿Puede estar la clave para apuntar el tema de las cárceles? Decir, bueno, presupuesto, pues estamos hablando de casi $1.000 por recluso por mes, que nos cuesta a todos, ¿no? Decir, bueno, esos recursos se podrían, por ejemplo, aplicar a medidas alternativas eficaces y capaz que ahí encontrar la solución. ¿Qué mirada tenés, Carlos, sobre eso? Bueno, mira, yo ayer escuchaba a Juan Miguel precisamente cuando él utilizaba una figura, decía de una tuerca, ¿no? Sí. Cuando la tuerca represiva se empieza a ajustar, es muy difícil después aflojarla.
los últimos 30 y hasta 40 años hemos apretado la tuerca casi sin variaciones, alguna excepción como la ley de humanización del sistema carcelario de 2005 y la ley de marihuana quizá, pero salvo esas raras excepciones, durante 40 años y a través de varias administraciones se ha elegido el camino de apretar la tuerca represiva una y otra vez hasta que parecería que hoy llegamos a un momento en que la rosca se venció. Y ahora la rosca empieza a bailar como boba y ya vemos que no aprieta más, o nos parece que no aprieta más, y parecería que hay una mirada alternativa, o que podría haber una mirada alternativa, más que por una decisión tomada racionalmente como una necesidad de que esa rosca ya no aprieta más, ya no hay dónde apelar en esa valija de herramientas represivas tan utilizadas. Se gastaron las herramientas. Llegado este momento uno advierte que hay un sentido común dentro del sistema político y más allá, creo que a nivel social, donde salvo algunas voces aisladas que siguen pidiendo endurecer las penas como solución de política de seguridad, en general se advierte como que hay un parar la pelota, ponerla contra el piso y decir hacia dónde estamos yendo, cuáles han sido los resultados. Y cuando pensamos en eso, decimos ninguno. No hemos tenido resultados en materia de seguridad, hemos agravado el problema sistemáticamente, década tras década, gobierno tras gobierno. Cada gobierno que empieza con un problema de seguridad, promete que lo va a resolver. Cuando termina, el que viene dice que va a resolver ese problema que dejó el anterior. Y así estamos, administración tras administración. Entonces me parece que habría que aprovechar, como bien lo planteaba recién Juan Miguel, habría que aprovechar el momento donde hay estos consensos, o aparentemente hay ciertos consensos de que la herramienta punitiva y represiva ya no da resultados, y apostar a invertir los dineros públicos en soluciones que, por lo menos probar, a ver si dan mejores soluciones que hasta ahora. Juan. No, yo lo que siempre reflexiono cuando abordamos estos temas es qué suerte que Uruguay tiene a una oficina como la del comisionado, no solamente a Juan Miguel, sino a todo el equipo que trabaja con él. Y qué pena que no lo escuchamos lo suficiente, porque tenemos a un equipo que está todos los días ahí, en el lugar, visitando las cárceles, conociendo las realidades de los privados de libertad del Uruguay y advirtiéndonos, yo creo que cada año que pasa, con mayor rigor científico, lo que observan. Ya no es solamente escuchar las impresiones del equipo de Juan Miguel o de su equipo cuando visitan las cárceles, sino la producción de conocimiento que hoy hace esa oficina debería ser, en alguna medida lo es, pero debería ser un insumo mucho mejor aprovechado por el sistema político, en el sentido de tomar los caminos que nos permitan mejorar esta situación que hoy tenemos. Más allá de todos estos logros, como el que hoy escuchábamos, que obviamente a todos nos hace sentir bien saber que la universidad está en las cárceles, alguna vez se lo escuché decir a Juan Miguel, y yo lo comparto 100%, las cárceles y las metropolitanas, que son donde tenemos los mayores problemas, deberían ser un municipio más de la ciudad. Deberían estar mucho más presentes otros actores, no solamente el Instituto Nacional de Rehabilitación y el Ministerio del Interior. Deberíamos aprovechar esa instancia para trabajar algo que creo que en esta visión que Carlos decía hemos dejado un poco de lado, que son las causas del delito, ¿no? ¿Por qué pasan estas cosas? Está claro que seguir encarcelando gente evidentemente no es la solución. Hasta acá hemos llegado prácticamente con resultados muy, muy pobres. Y si no tenemos una mirada de trabajar con el origen de esos delitos, con el análisis de por qué se cometen esos delitos. Hoy Juan Miguel hablaba de algunas instancias que hicimos juntos o en las que trabajamos juntos, y yo recuerdo el aprendizaje de intentar llevar a los tribunales la aplicación de las reglas Mandela, es decir, el estudio de las razones y las causas por qué una persona incurre en la comisión de un delito y el diseño de un plan de rehabilitación individual y personalizado para esa persona. Yo creo que hoy por hoy la cantidad de personas privadas de libertad que tenemos tiene mucho que ver también con una cuestión de exclusión social, que es hasta fácilmente detectable desde el punto de vista geográfico. Las personas que hoy ingresan a los sistemas de privación de libertad o a los centros de privación de libertad del Uruguay provienen de los mismos barrios.
tienen, en general, ¿no? Tienen las mismas ausencias en sus trayectorias de vida, muchas veces marcadas desde la infancia. Entonces, si nosotros no empezamos a atar, a mi juicio, los problemas de la infancia, la pobreza en la infancia, las dificultades para el acceso a la educación y al trabajo de los jóvenes, de los adolescentes y los jóvenes, bueno, terminamos con este problema que hoy tenemos de esa cantidad de personas privadas de libertad que nos pone en el primer lugar de América Latina y en el 10º en el mundo, lo cual es una pésima noticia, ¿no? Carlos, tomo algo de lo que decías recién, ¿no? Porque también uno piensa de que el aumento de los homicidios, la criminalidad, lo podemos ver, no sé, desde la década del 80 hasta el día de hoy, ¿no? Es un aumento considerable, constante. Y pensaba que una forma también de combatir la violencia es aclarar los casos, mejorar las investigaciones, el nivel, ¿no? De que se pueda llegar a aclarar cada uno de los episodios. ¿Qué se necesita para mejorar ese aspecto? Seguramente el desestímulo mayor que pueda tener la violencia social o el delito en general, sea violento, ¿no?, es la efectividad del sistema. A mayores índices de impunidad, mayor estímulo hay para el que va a cometer el delito, que seguramente no piensa ni mira en la gravedad de la pena que va a sufrir, sino que piensa en no ser capturado en definitiva. Siempre decimos, los abogados solemos decir que los delincuentes no leen el Código Penal antes de salir a cometer el delito. Por lo tanto, la duración de la pena no es un dato que vaya a incidir directamente, pero sí la efectividad del sistema y la posibilidad de aprender a la persona que comete el delito. Si hay una de las medidas donde a corto y mediano plazo, pero a corto y mediano plazo, se pueden implementar y se deben implementar, es aumentar o poner presupuesto en función de mejorar la investigación, tecnificarla, hacerla más efectiva y más productiva de resultados. Nosotros hemos escuchado en las últimas horas algunos anuncios del Ministerio del Interior en ese sentido, lo cual lo recibimos con verdadero beneplácito, porque es ahí donde inmediatamente se puede empezar a trabajar. Primero, aumentar la eficacia de la investigación y que el sistema logre capturar la mayor parte de los casos que ocurren. Recién, Juan, hablabas de la cantidad de personas, ¿no?, que tenemos en las cárceles. También se ha dado un incremento de mujeres que terminan también presas, y a veces nos encontramos que, si se quiere, por delitos menores, por intentar ingresar algunos gramos de droga a las cárceles y terminan presas. ¿Qué lectura tenés de esa situación, por ejemplo? Bueno, Carlos lo puede explicar mejor que yo, pero ahí hay un problema, a mi juicio, de dosimetría penal. Ha habido un aumento exagerado de las penas vinculadas a los delitos del narcomenudeo y que por razones sociales ha llevado a un montón de mujeres jóvenes, en general con familia a cargo, a ser privadas de libertad porque los mecanismos legales no permiten otra alternativa o en general hacen muy difícil otra alternativa. Ahí lo que hay es una clara desproporción legislativa a la hora de sancionar esas conductas, ¿no? Creo que ahí el tema del narcotráfico es un tema en el que hay que revisar profundamente la estrategia que nuestro país ha seguido, que evidentemente no viene dando resultado y que justamente con la persecución del microtráfico y el aumento de las penas en ese sentido no parece ser la mejor alternativa o la mejor medida o la más eficaz, ¿no? ¿Qué mirada tenés, Carlos, sobre eso? Y bueno, que el tema de las mujeres tiene por lo menos dos grandes cortes, ¿sí? Por un lado, la vulnerabilidad de la mujer en la sociedad, el corte de género, que tiene una consecuencia directa, que muchas veces se trata de jefas de hogar, y al encarcelar a esa mujer por delitos de muy baja intensidad, como puede ser los de microtráfico, que a veces son el transporte de muy pequeñas cantidades de droga hacia la cárcel, muchas veces también fruto de la coacción o de la presión que se ejerce sobre estas mujeres por parte de quienes van a recibir esa droga. Eso genera a su vez la multiplicación de los problemas sociales del delito, como es dejar de repente 2 o 3 niños que quedan sin los cuidados necesarios en la infancia. Entonces, eso reproduce el problema social y el delito y agrava sustancialmente el problema. Tenemos graves problemas de población carcelaria, de crecimiento de mujeres en situación carcelaria.
de prisionerización por delitos de muy baja intensidad, lo que genera aumento en el número, y tenemos una reincidencia de 7 en 10, es decir, 7 personas que salen del sistema carcelario, de 10 van a cometer nuevamente delito. Pero también escuchaba hoy de mañana a Rogido, el sociólogo, que decía que, bueno, menos mal que la reincidencia es alta, porque si la reincidencia no fuera tan alta, quiere decir que los números, como vienen progresando día tras día y año tras año, significaría que en unos años, si no tuviéramos esos niveles de reincidencia, estaríamos todos presos. Porque si se nutriera de primarios, la cárcel, en los niveles en que está creciendo su población, quiere decir que en un par de años terminaríamos gran parte de la población dentro de la cárcel. Juan, queda claro que hoy nuestras cárceles no están cumpliendo con su principal objetivo, que es la rehabilitación. Te ha tocado trabajar bastante el tema, ¿no? ¿Qué diagnóstico haces? ¿Cuáles son las causas, las señales, las principales señales que generan la preocupación de lo que estamos viviendo hoy, por ejemplo? Yo creo que el problema que tenemos es la ajenidad de la cárcel, ¿no? Considerar que el sistema penitenciario es una cosa ajena a todos los demás. Eso no nos permite visualizar lo que allí ocurre y nos da esa sensación de que es aprender a aquel que comete un delito, privarlo de libertad y problema solucionado, como si eso fuera una cuestión prácticamente de magia. La vulneración de derechos en el sistema penitenciario alcanza con leer los informes del comisionado, los informes anuales dan cuenta de ello, incluso graduando la gravedad en el sistema de semáforo que tienen los informes del comisionado. Yo creo que es un tema de que más allá que existan en algunas situaciones puntuales avances y algunos ejemplos que deberían tomarse para repetirlos, Uruguay está en un gran debe desde hace mucho tiempo con el sistema penitenciario, se vulneran derechos humanos en gran medida en el sistema penitenciario, sobre todo en las cárceles grandes. Y bueno, eso se soluciona justamente con políticas sociales, ¿no? Es decir, ahora Carlos hablaba de la reincidencia, de 7 cada 10 reinciden. Si queremos evitar eso, evidentemente que hay que hacer un trabajo mucho más fuerte, tener una presencia del Estado, pero no del Estado en la persona del Ministerio del Interior, el Estado total, una presencia mucho más importante. A veces se habla yo escucho hablar de estrategias de mega operativos. Bueno, yo creo que hay que hacer un mega operativo en el sistema penitenciario de presencia de políticas sociales. Mucha más presencia del MIDES, que sé que se ha intensificado en los últimos tiempos, pero mucha más presencia de la educación, mucha más presencia de todos los actores, de todas las autoridades que responden a las políticas sociales, ¿no? Es difícil pensar que si alguien que está a punto de egresar al sistema penitenciario no tiene una solución de vivienda, va a salir con oportunidades a la afuera. Y ahí lo conecto con otro tema que tenemos, que es las personas en situación de calle. Muchas personas que recuperan su libertad terminan viviendo en la calle por esto que decís, ¿no, Juan? De no tener dónde ir. Bueno, a veces salir solo con la plata del boleto, ¿no? Claro, por eso es que está todo vinculado, ¿no? Si nosotros pensamos en los privados de libertad como alguien ajeno absolutamente a nuestra vida, estamos profundamente equivocados. Si tenemos en la cárcel un muchacho de 23 años que no sabe leer ni escribir o que es analfabeto funcional, es muy difícil pensar, y no tiene a dónde vivir cuando salga, es muy difícil pensar que cuando esa persona salga, cuando cumpla su pena, nos van a pasar cosas buenas con él. No nos van a pasar cosas buenas porque no tiene ninguna oportunidad. Si no trabajamos eso, si no trabajamos el tema de las adicciones, que es una problemática profunda para la sociedad en su conjunto, pero que se intensifica en la privación de libertad hasta por razones obvias, si eso no lo trabajamos, lamentablemente no es posible ser optimista con una mejora de la seguridad pública, porque esto está atado directamente a la seguridad pública. Carlos, a veces hay como una tendencia de asociar o de vincular a los asesinos con aspectos de la salud mental, ¿no? ¿Cómo lo ves eso? ¿Qué vínculo hay ahí? No hay un vínculo tan directo como se pretende de los niveles de violencia con los niveles de salud mental, si bien la salud mental es un problema muy grande dentro de los establecimientos carcelarios y de una gran parte de la población que comete delitos. Pero la principal causa de los delitos violentos no suele ser problema de salud mental, sino que está más asociada a factores culturales y, como decía Juan recién, de problemas que se vienen estructurales que hay en la sociedad y en particular en los sectores más vulnerables de la sociedad, que son los más violentos también, y donde se registran los mayores índices de homicidio, la periferia de Montevideo.
hay un problema socioeconómico y cultural que es preeminente sobre el problema de la salud mental, que no suele ser la causa directa del hecho violento. En esto de los vínculos que manejaba, ¿no? En ese discurso que escuchamos todos de más mano dura, de más penas, ¿no? Aumentar las penas, que terminen en la cárcel, ¿creen que hay una relación, si se quiere, lo que puede llegar a decir una parte de la sociedad con el sistema político que a veces recoge como esas opiniones, incluso por intereses políticos, estamos en un año electoral? ¿Creen que va por ahí el tema que está presente hoy en el Uruguay? ¿Cómo lo ven eso? Yo la verdad que no sé si la gente realmente quiere más penas o quiere más cárcel. No sé si eso se puede afirmar con rigor científico. Sí soy consciente que es una receta que es muy fácil de explicar, ¿no? Porque responde a ese pensamiento mágico de que lo metemos preso y se acabó el problema. Pero cualquiera que ahonde un poquito más en el origen de las causas del delito y en el delito en sí, se va a dar cuenta que esa no es nunca la solución. A la prueba está que Uruguay ha seguido esa corriente prácticamente sin interrupciones y no ha solucionado nada, al contrario, la situación en general ha empeorado. Por lo tanto, me parece que el sistema político que lo aborde con seriedad tiene claro que ese no es el camino. Después podremos discutir cuáles son los caminos, pero me parece que está claro hoy, para cualquiera que lo aborde estudiándolo a fondo, que ese no es el camino. Incluso leyendo los informes de Juan Miguel, yo creo que cualquiera tiene que concluir que evidentemente solo aumentando las penas o aumentando la cantidad de presos vamos por el camino correcto para una solución. Pero además no es el camino que siguen los que vienen encontrando soluciones mejores que las nuestras, ¿no? Entonces, si vamos a tomar en cuenta algún otro modelo, tomemos algún modelo de los que les va bien, de los que mejoran la seguridad ciudadana. Y seguro que el camino no es por ahí, ¿no? El camino es seguramente otro. Ese relato de que el sistema político recoge la opinión popular en el sentido de que la gente pide mano dura y pide más penas, muchas veces tiene un componente performativo, digamos. El dirigente político, el sistema político, dice que la gente solicita más penas cuando no aporta ningún tipo de evidencia. En general, cuando se dicen esos discursos no hay ningún tipo de evidencia empírica que avale tal información. Y termina siendo el público, termina escuchando que el político dice que el público pide más pena. Entonces hay como una retroalimentación ahí de un relato que no pasa de ser un relato porque no tiene evidencia. No tiene evidencia empírica. Muy por el contrario, como dice Juan, yo creo que es al revés. Y la última encuesta de cifras sobre los reclamos de la gente respecto a las medidas alternativas en delitos de baja intensidad tuvo un 63% de aprobación. Por lo cual, ahí sí hay evidencia, y la evidencia indica lo contrario a ese relato creado de que la gente pide más pena. Hay que ver en qué circunstancias, para qué delitos y cuándo la gente pide más pena. Pero decir así como así, que la gente pide más pena, suena a solución algo fácil y que resulta muchas veces barata en términos de seguridad pública, pero absolutamente inocua en cuanto a los resultados. Les propongo una pequeña pausa. Seguimos conversando, ¿les parece? Ya sigue el lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, conversando con Carlos Negro y Juan Chereta. Me gustaría traer un concepto que en su momento conversé con el doctor Juan Miguel Petit, que él hablaba de esa carrera que debería correr el Estado contra el narcotráfico, ¿no? Contra el crimen organizado, porque entendía que el narcotráfico reclutaba a los jóvenes, a nuestros jóvenes, y que el Estado debería ofrecerles a ellos distintos elementos para que, bueno, esos chiquilines en un futuro no terminaran en la cárcel, por ejemplo, ¿no? ¿Qué mirada tienen ustedes? Porque estamos hablando de los jóvenes que son clave y porque cuando ves la población carcelaria te encontrás que la mayoría también son jóvenes, en muchos casos sin saber leer o escribir, con problemas de adicciones, que viven en barrios pobres. ¿Cómo ven eso ustedes en este momento? Cuando se habla de narcotráfico, cuando escucho tu pregunta, como que no puedo evitar
poner ahí una cierta puntualización, porque el fenómeno del narcotráfico como tal no es un fenómeno homogéneo, organizado, es más bien todo lo contrario. En Uruguay asistimos a un crimen desorganizado, más que organizado, donde hay una multiplicidad muy grande, muy variada y en número también muy importante, de microorganizaciones de tipo familiar, pequeños clanes, que no obedecen a conducciones comunes ni a formas organizadas de desempeñar, desarrollar la actividad criminal. Entonces, el narcotráfico como tal, y hablar del narcotráfico, no supone una visión que como puede haber en otros países de Latinoamérica y concretamente dentro de Centroamérica, por ejemplo, donde tenemos el fenómeno de las maras o de esos sindicatos criminales como hay en Brasil también, o puede haber incluso en la ciudad vecina de Rosario. No tenemos en Montevideo y en Uruguay ese tipo de estructura delictiva, lo cual por un lado podría ser bueno porque no hay esos niveles de organización criminal tan sofisticados y tan numerosos, pero también lo que genera es, como contrapartida, una lucha permanente entre los pequeños clanes entre sí que determina una explosión de hechos violentos y de homicidios. Entonces, el fenómeno del narcotráfico como tal tiene sus particularidades en Uruguay y desde ese punto de vista habría que abordarlo para no caer en los clichés y en soluciones que no son adaptables al fenómeno uruguayo. ¿Cuánto pesa, Juan, por ejemplo, las masculinidades en esto de los chiquilines jóvenes que muchas veces en determinados lugares y contextos utilizan o se aferran a la violencia para ganar un lugar, para demostrar determinadas circunstancias o características? ¿Cómo lo ves eso? Yo creo que pesa mucho. Yo creo que estamos en deuda con esos adolescentes a los que parecería que la única alternativa que les queda es optar por este camino, entre comillas, más fácil del delito. Yo creo que ahí hay un momento crítico en la adolescencia, entre los 12 y 13 años, de esos chiquilines en general de las zonas más vulnerables de la ciudad, que se transforman entre comillas, en mano de obra barata para el crimen, ¿no? Para el delito. ¿Pero por qué ocurre eso? Ocurre eso en general porque las otras oportunidades no existen. No existen o se visualizan como imposibles. Y eso sencillamente es por la ausencia del Estado. Es decir, si no hay acceso a la vivienda, si no hay acceso a la educación, si no hay acceso al trabajo, un chiquilín en esa edad donde todo es duda, es muy probable que opte por este camino, que opte por el camino de sentirse reconocido en su medio, de ser alguien, de tener un fierro, de que me respeten. Y eso es lo que hay que trabajar. Ahí, evidentemente, en el origen de eso hay una ausencia del Estado. Eso es clave también, ¿no, Carlos? El hecho de que esos jóvenes que dice Juan, que utilizan a la violencia como una forma también de resolver prácticamente todo en su vida, ¿no? Sí, incluso con una incidencia mayor que la propia relación directa con las drogas. Hay como también un mito creado en torno a que los homicidios responden a los famosos ajustes de cuenta y que los ajustes de cuentas se asocian mecánicamente al tráfico de drogas. Y esto no funciona así. El ajuste de cuentas en términos más laxos o más amplios, sí, pero esas cuentas no son siempre económicas y no son siempre por drogas. Son cuentas muchas veces personales, revanchas, reivindicación, problemas familiares que la pérdida de un familiar a manos del otro clan, que luego es vengado por que se cobra una nueva víctima, que genera que el otro esté agazapado esperando el momento para matar a un nuevo integrante de la familia que le mató a uno. Entonces ese fenómeno de la violencia no responde directamente muchas veces a la droga en sí. Buen punto ese. Les agradezco muchísimo a los dos. Siempre es muy interesante escucharlos y conversar con ustedes. Gracias, en serio. Lo sumo a Juan Miguel también, que lo tuvimos en el primer bloque con sus aportes. La seguimos en otro momento. ¿Cómo no? Muchas gracias. Gracias. Nos vamos, volvemos mañana a las 20 horas. Que pasen bien. Chao.